Quiero contarles, y no quiero perder más tiempo, que tenemos hoy una persona muy especial con nosotros. Vamos a hacer Zoom con él, nos va a contar dónde está. Él estuvo en Buenos Aires, estuvo con nosotros en el estudio aquí en Buenos Aires hoy. Estoy hablando de Mauricio Javier Campos. Él es escritor e investigador y está con nosotros en línea a través de Zoom, y quiero saludarlo en esta tarde. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo andás? Hola Marcelo, buenas tardes. ¿Me escuchás bien ahí? Sí. Yo te escucho, pero perfecto, como si estuvieras Bueno, acá en el estudio. buenísimo, buenísimo. Vos, Siempre es un gusto estar con ustedes. usted siempre es joven, ¿eh? Qué bien que se mantiene, Mauricio. ¿Cómo hace? Y para los 75 que tengo, bien. Está muy bien. Bueno, aunque sea, ya que tenemos una relación de amistad, algo, por lo menos algo lindo tenemos que decirnos. Van pasando los años y sin embargo la seguimos peleando, trabajando mucho, Mauricio. Contanos o contar a la gente normalmente vos dónde estás, dónde vivís, porque estás por fuera de lo que es el conurbano, donde nosotros en el AMBA deambulamos normalmente. ¿Dónde estás ahora vos, Mauricio? Mirá, yo te estoy hablando desde Tandil, vivo Ujú. acá, nací acá, viví toda mi vida acá, y si bien suelo frecuentar Buenos Aires o el conurbano y algunos viajes que siempre hago, realmente opté por seguir viviendo acá y bueno, la diferencia, a ver, digo, en cuanto a calidad de vida con respecto a la percepción, o sea, yo Ujú. no podría adaptarme o me costaría mucho adaptarme a vivir en Buenos Aires, a pesar de las facilidades que tiene en cuanto a infraestructura, digamos. Y por ahí sí, la gente que viene de allá del AMBA siempre habla de lo tranquilo, entre comillas, que todavía es Tandil, las libertades que tiene en Ujú. todos los paisajes. Se respira cierto nivel de tranquilidad todavía y no esa locura agitada de lo cotidiano que muchas veces uno ve por los noticieros, ¿no? Los transportes en Buenos Aires, la violencia creciente, en fin. Prepárate, Mauricio, porque tenemos un fin de semana largo ahora y Tandil es uno de los destinos también más elegidos, ¿no? Así que prepárate porque mucha gente está yendo para allá. Los últimos años Tandil se ha volcado a una ciudad turística. Antes primaba la industria metalúrgica, Ujú. metalmecánica, y en los últimos 20 años más o menos ha pegado un vuelco muy, muy grande hacia el turismo. Tiene buena infraestructura hotelera, cabañas, y los paisajes, ¿no? Generalmente es un lugar muy visitado, muy concurrido y lleno también. Lo que pasa que también como destino turístico, eso muchas veces se recalca, Tandil también es caro en comparación a otros destinos turísticos. No me preguntes por qué, ¿eh? No te lo voy a preguntar, no te preocupes. Che, quiero saludar, Pero quiero los saludar, rumores son estos. quiero saludar a un amigo común que intermedia siempre entre nosotros, que es Sergio López, un gran amigo, un capo total. Así que a Sergio, gracias por todo, es un maestro, un gran amigo, una muy buena persona, que ha intermediado con Mauricio también en la tarde de hoy para que podamos hablar. Mauricio, fuera de lo que es el turismo, miniturismo, etcétera, etcétera, me gustaría que hablemos juntos del tema masonería, porque uno, yo sé que sos especialista en la materia y lo integras también, y cuando uno ve en la actualidad lo que tiene que ver en la integración con la sociedad, uno se pregunta cómo se está llevando ahora entre la masonería y la sociedad en materia de integración. Así que me gustaría escucharte para arrancar la charla de esta tarde, que me des tu mirada. Mirá, en los últimos, a principio de este siglo, después de la crisis económica del 2000 y eso, hubo una gran apertura acorde a lo que es la globalización también de hoy en día, ¿no? Ujú. Eh, eh, yo creo, es mi opinión personal, lo veo desde este punto de vista, creo que tuvo el tema de la tecnología, la internet, las redes sociales, por un lado fue positivo, ayudó a desmitificar un poco lo que es la orden, pero por otro lado también creo que se han cometido errores de difusión o de información o de divulgación que han llevado a bastardizar muchos términos y a ver, como una especie, una excesiva atomización también de la orden de cara a la sociedad, que todavía creo que está por hacerse el balance de si ha sido positiva o no.
Hoy en día hay varias obediencias, potencias o grandes logias en la Argentina, son varias, de distintas vertientes, tanto masculinas como femeninas, como mixtas, pero hay mucha variedad. Hay como para elegir por lo menos 12, 13, 15 obediencias o cuerpos colegiados que nuclean muchas logias. Se ha perdido mucho en el camino, por ahí no todos tienen el mismo sistema, por ahí se ha dado en algunas ocasiones un reclutamiento excesivo, y por otro lado, más cuidadoso en otros aspectos. Pero bueno, el balance en ese sentido es que ayudó a desmitificar un poco la orden. Sí. En otros aspectos llegó a exacerbar cierta resistencia social contra la orden o contra la masonería en general, porque siempre fue vista como una sociedad secreta, de tipo político, etcétera. Es decir, todavía creo que está por verse el balance. Claro, uno cuando de pronto recorre, creo que lo charlamos inclusive con vos, Mauricio, cuando estuviste aquí en el estudio, en los comienzos, ¿no? Que era como que era algo oculto, era como misterioso, como que la gente no tomaba contacto con todos ustedes, con la realidad de lo que era. Nos parecía como que, al contrario, era gente muy preparada en varios temas. Yo termino cada una de las charlas que tengo con ustedes y siempre digo exactamente lo mismo, el nivel de preparación eximio que tienen ustedes como para poder hablar con la gente, contarles de qué se trata y la tarea que ustedes cumplen. Y me parece que al principio, cuando yo lo conocí, cuando tomé contacto con ustedes, estaba en falta. Pero después hay una instancia donde comenzaron a abrirse y Buenos Aires hoy, gracias a Dios, fue también en parte quien los recibió. Y ahí hubo un crack, ¿no es cierto? Contame un poco por qué ocurrió. ¿Hubo alguien que diga que haya dicho es por acá? No, yo creo que, ya te digo, ayudó toda la situación que se fue gestando después de los años 90 con la globalización masiva y la apertura de las redes, de la internet y eso, ¿no? En su momento sí, la masonería era algo muy reservado para unos pocos, digamos. Generalmente se ingresaba por la invitación directa de alguien, de un miembro. Y bueno, las redes sociales permitió esto, que se abriera un poquito más y hoy mismo uno se puede contactar con cualquier orden, con cualquier gran logia o obediencia vía internet. Y bueno, y ahí tiene la opción de ser entrevistado, etcétera. Antes no existía esa posibilidad. También es cierto que aquella gente que estaba interesada se fue volcando. Vos decís por ahí que la orden tiene mucha gente preparada. Sí, es cierto, porque generalmente suele quedar aquella persona que es muy curiosa, buscadora de la verdad, que le interesa escarbar en distintos temas, no solamente simbólicos, filosóficos, etcétera, históricos, en fin, todo lo que atañe a la sociedad le atañe a la masonería, porque la sociedad, más allá de sus características particulares, es una institución que nació en el seno de la sociedad y evolucionó en los últimos 300 años en su forma moderna, digamos, contexto social dentro de la sociedad. Indudablemente recibe, digamos, su influencia y bueno, y por supuesto trata de influir a través de sus miembros, trata de influir en el entorno social, ¿no? En el entorno de su familia, de su sociedad, de su comunidad y bueno, en todo aquello que logre una mejora social. Mauricio, vos sabés que muchas veces cuando uno recorre los libros de historia, todo, ¿no? Personas y próceres nuestros, ¿no? Que fueron relacionados y que intervenían en aquella época, en nuestras fechas patrias inclusive, dentro de la masonería. Qué importante que fue. Hay muchos de lo cual me incluyo, que desconocemos ese tramo de la historia nuestra tan rica, que en su gran mayoría eran todos masones, ¿no? Y me gustaría que vos hagas referencia a eso también.
Sí, mira, Marcelo, sintetizando se podría decir que los primeros 2 siglos de la masonería moderna, Sí, especulativa o reflexiva, que dejó el trabajo manual en piedra sobre las catedrales y las iglesias, por ejemplo, y que pasó a ser toda de pensamiento, una sociedad de pensamiento, lo que es el siglo XVIII y siglo XIX, sí, tenía muy acotado su ingreso a determinadas personalidades, ¿no? Ya sea de la cultura, ya sea del clero, militares, artistas, políticos, etcétera, ¿no? Hasta fines del siglo pasado, siglo XIX, ¿qué característica tenía la masonería? Que en ella se nucleaban todos aquellos que tenían una inquietud política o estaban vinculados a la posibilidad de poder llegar a producir cambios sociales. Simplemente ¿por qué? Porque no existían todavía los partidos políticos. A claro. principios del siglo XX, cuando se empiezan a formar los partidos políticos, claro, pasó mucho, por ejemplo, en el interior acá de la Argentina, donde los partidos políticos a fines del siglo XIX todavía no estaban conformados, no había, por ejemplo, no había nacido la Unión Cívica Radical de la mano de Leandro N. Alem, que era masón, por ejemplo, Alem, lo fue Irigoyen, este, etcétera. Entonces, bueno, la masonería es un poco como que fue el punto de unión de todas estas personalidades que ayudaron a construir este acervo social y cultural de la nación. Este, y bueno, ahora a principios del siglo XX, ya por ahí las personalidades no fueron quizás, o sea, a ver, digamos, dentro de los que son los presidentes argentinos, el último que se conoce fue Hipólito Yrigoyen, que fue derrocado por la dictadura militar en 1930. Y ahora hace poquitos días salió, bueno, la versión de que lo era Raúl Alfonsín. Ujú. ¿Cuál es el tema? Esta novedad no es nueva, salió creo que una ficha de afiliación de Alfonsín que en su momento había completado. La información en realidad ya existía. En el año 81-82, Patricio Maguire, un investigador antimasónico muy notable en su época, que terminó exiliado en España, publicaba una revista que por acá la debo tener, informaciones sobre la masonería y otras sociedades secretas, donde ya había dado a conocer unos documentos donde figuraba el nombre de Raúl Alfonsín, eh, con unos determinados grados, perteneciendo a una determinada logia, creo que en ese momento era Teodoro Herz. Ujú. Y ahora se da a conocer esto. Y igualmente, eh, todo es posible, o sea, no hay una afirmación. A ver, digo, gente muy allegada a Alfonsín, por ejemplo, como Simón Lázara, que yo llegué a conocer y tratarlo, que era su vocero y miembro del Partido Socialista. Recuerdo que cuando venía a Tandil, por ejemplo, a dar charlas sobre derechos humanos, él en su momento pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Bueno, cuando muere Simón Lázara en el año 2000, se le rinde una tenida fúnebre, un homenaje masónico a su muerte. Hasta su muerte nadie había dado a conocer que Simón Lázara era masón. Bueno, a eso lo podemos comprobar porque está documentada en la revista Símbolo de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, esa tenida fúnebre en homenaje a Simón Lázara. Lo de Alfonsín no es nada concreto, muchos lo desmienten y otros no. Obviamente estuvo relacionado o estuvo vinculado y rodeado de masones. Hace poquito, por ejemplo, también salió el tema de Perón. Ujú. Antonio Banderas publicó Juan Perón, maestro masón. No leí el libro de Antonio. Sí, Antonio toma muchos datos que también eran conocidos. Por ejemplo, por acá debo tener el libro de Emilio Corbier, donde Emilio Corbier en el año 98 da a conocer un diploma de un Gran Oriente italiano, dándole el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado a Perón, pero a título honorífico, ¿sí? Correcto. Después hay versiones de iniciación en Chile, quizás en Italia, nada concreto. Yo he conocido mucha gente allegada a Perón, y lo que te pueden decir, ninguno me confirmó que fuera masón, pero sí me confirmaron que Masón era una persona muy viva, muy oportunista, muy inteligente, que no solamente hablaba muchos idiomas, sino que también se relacionaba
y tenía contacto con muchos masones. ¿Por qué? Porque le daban muchos contactos. No nos olvidemos que Licio Gelli, aquel dirigente de la logia Propaganda 2, de tinte político y mafioso, surgida en Italia, fue el que trajo a Perón a la Argentina a partir de que colaboró, digamos, en el rastreo del cadáver de Evita, ¿sí? Y ahí logró llegar, digamos, al círculo íntimo del poder de Perón, y una vez que llegó al círculo íntimo de Perón, logró el regreso de Perón a la Argentina. Tanto es así que cuando Perón viene a la Argentina, el primer condecorado es Licio Gelli. Licio Gelli, en vez de una condecoración, lo designan agregado comercial en Italia, ¿sí? Mauricio, vos sabés que está todo muy lindo, pero debemos concluir porque el show se termina, como decían los muchachos. Si no, nos van a sacar del aire. Yo me encantaría seguirte escuchando. Lo vamos a volver a hacer, si a vos te parece. Sí, cuando vos quieras. Te comprometemos nuevamente más adelante. De corazón, muchas gracias, pero muy atractivo, muy atento a todo el relato tuyo y aparte cómo has trabajado para refrescarnos lo que ocurrió dentro del mundo de la masonería, y además me gustaría con vos también, cuando podamos un poquito más adelante, tener una mirada de futuro. ¿Qué es lo que ves vos para adelante? ¿Te parece bien? Hoy publiqué un artículo vinculado a eso, sobre el nuevo tecnofeudalismo que se viene y la ilustración oscura. En las ideologías de la extrema derecha. Dale, yo de corazón te mando un abrazo grande allí en Tandil y te queremos, así que lo mejor para vos, y estamos en contacto permanente, a través de Sergio López, como hacemos siempre, allí nos ponemos en contacto, ¿sí? Gracias por la oportunidad y la invitación, como siempre. No, por favor, a vos y a toda la masonería argentina, que tenemos la suerte de contactarnos siempre en Buenos Aires Hoy, que es tan interesante y además es gente con tanta capacidad, ¿no es cierto?, que vale la pena, es admirable. Vamos a ir a una pausa comercial y en un ratito ya nos estamos despidiendo. Vamos, dale.